Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video voy a proceder a resolver otro de los ejemplos que me pidieron que haga. Y bueno, el ejemplo consta de un simple circuito en el cual me piden que determine la resistencia total del mismo, la corriente que circula por dicho circuito, es decir, la corriente que suministra la fuente, las caídas de tensión B1, B2 y B3, que son las caídas de tensión en los resistores R1, R2 y R3 respectivamente, la potencia disipada por dichos resistores y la potencia entregada por la fuente de tensión. Bien, vamos a empezar determinando qué cosa. La resistencia equivalente del circuito. Como observamos, dicho circuito consta de 3 resistores conectados en serie. Bien, entonces como los 3 resistores están conectados en serie, la resistencia equivalente se determina simplemente sumando la resistencia de cada uno de dichos resistores. Es decir, que la resistencia total es igual a R1 más R2 más R3. Bien, entonces, si nosotros observamos, hay que sumar 2 más 1 más 5. Eso me da 8. 8 ohm. 8 ohm. Bien, yo eso lo puedo simular acá en Multisim. Conecto un ohmmetro y me dan los 8 ohm. Bien, entonces ya tengo la resistencia equivalente de este sistema. Después me dicen que determine la corriente de la fuente, es decir, la corriente que está suministrando esta fuente de tensión. Bueno, esa corriente yo la puedo determinar básicamente haciendo o empleando la ley de Ohm, realizando ¿qué cosa? El cociente entre la tensión de la fuente y la resistencia equivalente de estos 3 resistores. Es decir, que la I total se va a determinar haciendo el cociente de V y de R total. Entonces, I total es igual ¿a quién? A la tensión B dividido la resistencia total. Es decir, ¿qué cosa? Los 20 volts dividido los 8 ohm. Eso me va a dar un total de, o sea, hacemos 20 dividido 8, me da 5 medio que 2.5 amperes. 2.5 amperes. Bien, eso yo también lo puedo simular. Si yo vengo acá, yo también tengo armado el circuito y puedo conectar un amperímetro. Sabemos que el amperímetro es un instrumento que sirve para medir la corriente en un circuito y se conecta obviamente en serie. Bien, entonces acá observamos que tenemos los 2.5 amperes. Bien, yo esto ya lo voy a retirar y proseguimos con la resolución del problema. Me dicen que determine las caídas de tensión en los resistores R1, R2 y R3. Bien, como los 3 resistores están conectados en serie, por ello circula la misma corriente, es decir que esta corriente I está circulando por R1, por R2 y por R3. Entonces yo a la caída de tensión la puedo determinar realizando el producto de la corriente que circula por cada resistor, es decir, la corriente I, multiplicada por el valor de la resistencia de cada resistor. Es decir, que si yo quiero determinar la tensión B1, simplemente tengo que realizar el producto de la corriente, esta corriente I, por la resistencia R1. Bien, hagamos eso. La tensión B1 yo la puedo determinar realizando el producto de la corriente total por la resistencia R1, es decir, los 2.5 amperes, 2.5 digamos directamente, por la resistencia del resistor R1 que es de 2 ohm. Bien, esto me da 5 voltios. Bien, si hago lo mismo acá con el resistor R2, la caída de tensión en el resistor R2 se determina realizando el producto de la corriente total, que es la que está circulando por R2, multiplicado por la resistencia R2. Esa resistencia es de 1 ohm, entonces la tensión va a ser de 2.5 volts. Y haciendo lo mismo con R3, yo tengo I total por R3. R3 era un resistor de 5 ohm, entonces acá me da 12.5 volt. Bien, perfecto. Entonces si yo vengo acá, yo puedo conectar un voltímetro acá. Por ejemplo, lo voy a hacer paso a paso para que se lo vea. Yo vengo acá y tengo el voltímetro. Sabemos que es un instrumento que sirve para medir tensión y se tiene que conectar en paralelo. En paralelo en este caso al resistor R1 porque es al que le quiero calcular la caída de tensión. Bien, ahí tengo los 5 voltios que es lo que me había dado acá. ¿Ves? 5 voltios. Bien, si hago lo mismo
con los otros resistores tendría que tener los resultados. Que yo calculé. Bien, entonces hago esto y determinamos acá. Bien, 2.5 voltios. 2.5 voltios. Y de la misma forma, yo puedo venir, conecto por ejemplo este voltímetro acá en paralelo a R3 y tendría que tener los 12.5 voltios que son los que yo calculé acá. Bien, listo. Entonces ya tenemos las caídas de tensión en R1, R2 y R3. Y ahora me dicen que determine la potencia disipada por cada resistor. Y bueno, eso es simple. Miren, si yo tengo que esta corriente circula por estos tres resistores, es decir, los resistores están en serie, entonces circula la misma corriente por ellos, ¿yo cómo puedo determinar la potencia que disipa cada uno de ellos? Básicamente es el producto entre la corriente al cuadrado por la resistencia de cada resistor. Es decir, que si yo quiero determinar, por ejemplo, la potencia que disipa el resistor 1, hago, ¿qué cosa? La corriente total al cuadrado por la resistencia del resistor R1. Es decir, esa corriente era de 2.5 amperes, 2.5 al cuadrado por R1, que era un resistor de 2 ohm. Bien, 2 ohm. Bueno, si yo hago eso, calculadora en pantalla, y hago 2.5 al cuadrado por 2. Bien, eso me da 25 medios, es decir, 12.5 vatios. Bien, si hago lo mismo con los otros resistores, la potencia que disipa el resistor R2 va a ser I total al cuadrado por R2. Como el resistor R2 es de 1 ohm, acá yo voy a tener 12.5 al cuadrado. ¿Cuánto es 12.5 al cuadrado? Hagamos 2.5 al cuadrado. Bien, me queda 25 cuartos, 6.25 vatios. 6.25 vatios. 6.25 vatios. Bien, y lo mismo acá, si quiero determinar la potencia que disipa el resistor R3, hago I total al cuadrado por R3. Es decir, 2.5 al cuadrado por los 5 ohm de resistencia que tiene el resistor R3. Es decir, hacemos 2.5 al cuadrado por 5. Es decir, me queda 31.25 vatios. Bien. Y finalmente me están pidiendo que determine la potencia entregada por la fuente. La potencia entregada por la fuente simplemente se puede determinar haciendo el producto de la tensión de la fuente por la corriente que está suministrando la fuente, es decir, V por I total. Es decir, que la potencia total se determina haciendo el producto de V por I total. Bien, eso me da los 20 volts por los 2.5 amperes. Es decir, estos 20 por 2.5 me está dando los 50 vatios que muestra la calculadora. 50 vatios. Bueno, eso lo vamos a simular. Directamente, para ahorrar tiempo, voy a simular la potencia total. Bien, entonces, yo acá ya tengo el batímetro. Entonces, yo conecto esto lo conecto así, acá conectamos de esta forma y acá tenemos la ventanita esta y cuando simulamos nos da los 50 vatios. Bien, es decir, lo que nosotros calculamos acá. Y si nosotros sumamos, miren, observen, si nosotros sumamos los 12.5 más los 6.25 más los 31.25, me tiene que dar 50, ¿ven? Es decir, que se cumple el famoso balance de potencia, que la potencia, o sea, la suma de la potencia que disipa cada resistor es igual a la potencia que entrega la fuente de tensión. Bien, bueno, espero que se haya entendido este pequeño video que traté de hacer y obviamente que les haya gustado y
Hasta luego.